importante con tanta prensa bonita aquí. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir y por seguir esta convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Me acompaña don Jesús Domínguez Cuesta, presidente de la Federación Extremeña de Hermandades de Donantes de Sangre. Y el objetivo de la convocatoria de prensa que tenemos hoy es proporcionarle a la sociedad extremeña los datos de la hemodonación de sangre que se ha producido en Extremadura. Nos vamos a circunscribir a dos periodos, el periodo del año 2019 y luego daré algún apunte sobre lo que llevamos de 2020 para que vean ustedes la repercusión que haya podido tener el coronavirus en la donación de sangre y que, evidentemente, esto permita felicitar en primer lugar a la sociedad extremeña por el altruismo, por la generosidad e incentivarle a que sigan donando. El orden de intervenciones, intervendré brevemente yo en primer lugar, después le daré la palabra al presidente de la Federación Extremeña de Hermandades de Donantes de Sangre y finalmente haremos un turno de preguntas, como en todas las ruedas de prensa. Miren, tengo que empezar por destacar el orgullo que supone vivir en un país con este altruismo y en un país donde esta generosidad se produce no solo en la donación de sangre, sino también en la donación de órganos. Siempre que se habla del Sistema Nacional de Salud, se habla con orgullo de la Organización Nacional de Trasplante. Siempre que se habla del Sistema Nacional de Salud, se habla de ello. Y lo que supone esta Organización Nacional de Trasplante para todas y para todos. Sin embargo, nos parece que se resalta poco el papel que tienen las hermandades de donantes de sangre. Se resalta poco lo que es el hecho de la hemodonación y se resalta poco de forma injustificada, porque no podríamos tener una Organización Nacional de Trasplante o no podríamos tener la donación de trasplante si no tuviésemos la donación de sangre que tenemos en España, que hacía pública la semana pasada el Ministerio de Sanidad, pero que en esta ocasión, pues en Extremadura la vamos a hacer pública nosotros ahora. Por lo tanto, sepan ustedes que sin donación de sangre no hay donación de órganos. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Por lo tanto, el altruismo, la generosidad de los donantes de sangre permite que el Sistema Nacional de Salud le permite al Servicio Extremeño de Salud que pueda funcionar normalmente, porque la sangre, sepan ustedes que es algo fundamental, que es algo vital y que sus derivados y la propia sangre no se fabrica a día de hoy. Decirles también que cada donación que se produce en cualquiera de las partes de nuestro Sistema Nacional de Salud salva 3 vidas, ya que cada producto de la donación se divide en 3 partes diferentes. Se divide primero en un concentrado de hematíes, que llamamos nosotros, es decir, lo que se utiliza para cuando se pierde sangre, ante una hemorragia, ante una pérdida de sangre por cirugía, se transfunden concentrados de hematíes. Y ese es uno de los 3 productos en los que se divide cada una de las donaciones que realiza el donante. En segundo lugar, también de esa donación sale una bolsa de plasma. Esta bolsa de plasma se utiliza para cuando la gente está, que se dice en el lenguaje médico, está chocada. Chocada quiere decir, tiene la tensión arterial lo suficientemente baja por distintos motivos como para que no pueda remontar desde el punto de vista de la circulación en el organismo y, por lo tanto, se utiliza esa bolsa de plasma. Y el tercer componente que se saca de una donación son las plaquetas. Y las plaquetas se utilizan para aquellas personas que tienen problemas de coagulación, fundamentalmente. Problemas de coagulación que tienen que ver con esa bajada de plaquetas y que, de no transfundirlas, se morirían por una hemorragia interna, porque no podría coagularse la sangre si se produjese cualquier lesión, aunque fuese mínima.
Por tanto, la sangre es, por supuesto, útil, es fundamental, es necesaria en cuestiones como tienen que ser los accidentes, las cirugías, tratamientos de enfermedades de la sangre, falta y problemas en la coagulación, shock de diferente naturaleza y también, aunque no salven vida, dan calidad de vida. Dan calidad de vida. Por ejemplo, pacientes oncológicos que con el tratamiento de quimioterapia se produce una bajada de defensas muy importante o se produce un grado de anemia muy importante, el ponerle un concentrado de hematía o el ponerle cualquier otro hemoderivado que necesiten les permite no solo mejorar su calidad de vida, sino que se le pueda volver a poner el tratamiento. Por eso es algo muy importante. Le voy a poner un ejemplo que yo creo que es el más significativo para que sepan ustedes el consumo de sangre que se produce en cualquiera de las intervenciones que se realizan en el Servicio Extremeño de Salud. Para un trasplante de hígado, de media, se necesitan aproximadamente 60 bolsas de sangre. Para un trasplante de hígado se necesitan aproximadamente 60 bolsas de sangre. Esto habla de todo lo que supone esa cuestión. Desde hace varios años, Extremadura se dotó con un sistema de hemodonación y hemoterapia que se vertebra y que cohesiona el Banco de Sangre Regional. Por lo tanto, mi máximo agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de ese Banco de Sangre Regional que permiten cada día que se pueda realizar el hecho de la hemodonación. Y la otra parte de ese esqueleto, de esa vertebración del sistema de hemodonación y de hemoterapia lo constituyen las hermandades de donantes de sangre. Esas hermandades de donantes de sangre, que la mayoría en nuestra comunidad autónoma, salvo una, están federadas dentro de la Federación Extremeña de Hermandades de Donantes de Sangre, que tenemos hoy aquí a su presidente. Esta coordinación podemos decir hoy que ha sido un éxito, que llevamos varios años siendo los primeros de España en el número de donaciones por población. Felicidades a la sociedad extremeña, pero también gracias a ese Banco de Sangre Regional y, por supuesto, a las distintas hermandades de donantes de sangre, a sus órganos de dirección, pero sobre todo a esos colaboradores locales que se curran en cada uno de los pueblos que las colectas se realicen con la máxima calidad. Esos son personas que no aparecen en la junta directiva de las hermandades, pero son unos colaboradores absolutamente fundamentales para que cuando el banco de sangre, el equipo de colecta del banco de sangre va a un determinado pueblo, se pueda realizar de forma adecuada. Por lo tanto, mi más sincera felicitación y gracias. Gracias, sobre todo en estos momentos tan complicados de coronavirus, que los equipos de colecta y los colaboradores han dado el do de pecho y nos han permitido que el descenso que se preveía en número de donaciones haya sido muy inferior al que finalmente preveíamos. Por lo tanto, este es un sistema que le permite al SES disponer de la sangre que necesita para su funcionamiento sin pasar apuros, y eso da mucha tranquilidad a la sociedad. El hecho de que tengamos que ir a hospitales de otras comunidades autónomas y en el tablón de anuncio de entrada a los hospitales se diga que necesitan sangre de tal tipo o de cual tipo, y eso no ocurra en Extremadura, es una tranquilidad absoluta que se lo debemos agradecer al Banco de Sangre Regional y a las hermandades de donantes de sangre. Quiero, antes de darle las cifras, advertirles que es posible que en los últimos tiempos se hayan vivido y se hayan hecho uso de los bulos en Internet. Bulos que tienen que ver con que se necesita un determinado tipo de sangre y que acudan a realizarse una colecta. Yo le digo a la sociedad extremeña que si esta información no procede de forma oficial del banco de sangre o de alguna de las hermandades de donantes de sangre, por favor que no acudan o que lo pongan en cuarentena el mensaje. Cuando se necesita, es el propio Banco de Sangre Regional, es la propia hermandad de donantes de sangre la que dice que se necesita. Y cuando no se necesita, desde luego no se produce ese llamamiento.
El producir un llamamiento cuando no se necesita significa que cuando el donante con la mejor voluntad va al hospital a donar o a cualquiera de las colectas a donar, las colectas no están preparadas para que se done, puesto que no se necesita esa sangre. Y por lo tanto se desincentiva la labor del donante. Y esto es lo más perjudicial que pueden tener esos bulos que circulan algunas veces por Internet. Paso a darle los datos. En el año 2019 hemos vuelto a ser los primeros de España en el número de donaciones por habitante de todo el país. El primer puesto lo mantenemos desde el año 2014 y en el año 2013 fuimos el segundo después del País Vasco. El número de donaciones en total en el año 2019 ha sido de 47.887. 47.887. Lo que supone que con respecto al año 2018 ha habido 395 donaciones más. Es decir, un 0,83% más que en el año 2008. Esto, como les decía, supone un índice de donaciones por habitante de 45,6 donaciones por cada 1.000 habitantes en 2019. Lo que supone un crecimiento de un 1,79% más que en el año 2018. El número de donantes en 2019 es de 31.770, son los que han donado en el 2019, que son 377 donantes más que en el año 2018. Y en el año 2019 hemos incorporado a 3.805 donantes más. 3.805 donantes nuevos, 70 donantes más incorporados que en el año 2018. Hemos distribuido en 2019 659 concentrados de Hematíes más que en 2018, es decir, hemos sido capaces de distribuir entre nuestros hospitales, tanto de la red pública como de la red privada, 44.230 concentrados de Hematíes o 35.701 bolsas de plaquetas o 4.008 bolsas de plasma. Frente a lo que se piensa, que los donantes tienen una edad elevada en nuestra región, decirles que no, que los tramos etarios que existen en nuestra comunidad autónoma son en esos 51.600 donantes que tenemos vivos en el momento actual. Es decir, vivo significa no solo que estén vivos, sino que participan en las donaciones de alguna forma. La distribución etaria es de 18 a 30 años, son el 24,1%, de 31 a 45 años el 36,3% y de 46 a 65 años el 39,6%. Por terminar, me referiré a que entre los meses de enero a mayo del año 2020, que son los meses que llevamos contabilizados en el año 2020, con respecto al año 2019 se ha producido un descenso de un 4,77% en donaciones. Aún así, frente a las 20.188 donaciones que teníamos el año pasado por esta fecha, tenemos 19.224 donaciones. No es un número malo, y menos comparado con otras comunidades autónomas, cuando lo comparamos por población. Y esto se lo debemos, y se lo agradezco enormemente, al equipo de colectas del Banco de Sangre Regional y a las hermandades de donantes de sangre, que han permitido que el coronavirus no haya afectado de forma importante al hecho de la hemodonación. Y esto nos va a permitir que con la normalización de intervenciones quirúrgicas que llevamos en el Servicio Extremeño de Salud y el incremento en la actividad quirúrgica, podamos hacer frente sin problemas debido al hecho de la hemodonación. Y ahora le paso la palabra a don Jesús Domínguez, presidente de la Federación Extremeña de Hermandades de Donantes de Sangre. Jesús. Buenos días. Gracias, señor consejero, por esos piropos tan bonitos que ha hecho usted.
a este colectivo tan humano como es Extremadura. Yo como presidente, representando a 1.200.000 extremeños en este momento y a 100.000 donantes, en mi tierra se dice, en el Valle del Jerte, que no es bien agradecido el que no es bien nacido. Yo quiero agradecer infinitamente, en primer lugar, a los 100.000 donantes que tenemos en Extremadura. 100.000 héroes, que salvan 3 vidas cada vez que donan. En segundo lugar, los alcaldes de la región, porque hemos cambiado totalmente con el Banco de Sangre y la Federación Extremeña, totalmente toda la estructura que teníamos. Hemos luchado de noche, de día, para que no faltase sangre en esos quirófanos, ya que el 25%, como sabéis, va incluso para una enfermedad que yo tengo, la oncología. Es decir, que los alcaldes, ya a través de los líderes políticos representantes, recibirán una carta de agradecimiento. Yo personalmente he escrito 40 y tantas cartas a todos los pueblos de mi área sanitaria, emotivas, 100% testimoniales. Tenemos 400 delegados que no cobran sueldo, que están ahí, están cada momento arriesgando su vida, yendo a las colectas. Unos han querido ir, otros no los hemos obligado a que no vayan por el riesgo que tenemos por las edades y las enfermedades. Es decir, que se han volcado 100%. Y el Banco de Sangre, con el director don José María Brúa, está contento porque no le ha faltado sangre en ningún momento y los quirófanos de Extremadura. En segundo lugar, a vosotros. No en segundo lugar, a mí son todos los lugares iguales. A los medios de comunicación, los he tenido mareados. Tengo un listado, os he abusado, pero sois empresarios. Y como empresario tenéis que responder a la sociedad igual que yo, como empresario. Y habéis respondido del 1 al 100, y lo tengo que decir a nivel nacional. No todos los medios de comunicación, porque ayer salió un medio de comunicación, que no quiero ni leerlo, que Canarias era el último, pero no nos destacaban los extremeños, que éramos los primeros por 7 años, que es muy difícil ser el líder por 7 años. Esto es un equipo, esto es un transatlántico, donde estamos todos metidos y tenemos que apoyar a todos. Así que muchas gracias a los medios de comunicación. Recibiréis dentro de un par de días también un agradecimiento de la Federación Extremeña, la cual somos 7, 8 hermandades. Esto funciona de película, los mejores de España, diría yo. A través de la Federación Nacional me manda recuerdo y saludo el presidente nacional desde Gijón. Él está escuchando nuestras noticias y la verdad que a nivel nacional le estamos dando ánimo a los extremeños. Yo digo que seremos los más pobres en renta per cápita, pero somos más ricos en corazón, que eso es lo más bonito del mundo. El dinero no vale para nada. El dinero no tiene importancia ninguna. Es necesario, pero no imprescindible. Se ha dicho el consejero, 60 bolsas de sangre llevábamos a más de 10 años para los trasplantes de hígado. Ahí empezamos nuestra vida hace más de 50 años. Lo que quiero entender mucho las juntas rectoras, las hermandades que estamos ahí metidos de noche, de día, con un coche. El otro día fue el Ceciliano de donar sangre al hospital y me vi allí lavando un remolque. Es decir, que hacemos de todo. ¿Por qué? Porque haya sangre, porque no falte sangre en nuestros quirófanos. Al Banco de Sangre, indudablemente, tiene un equipo que esta ocasión ha respondido muy bien. No ha habido ningún incidente. Mira que ha habido muchísimos cambios y tenemos que hacerlos más, porque los centros de salud no hemos ido al ayuntamiento de Cáceres se ha aportado a las residencias sanitarias, todo el mundo. Yo estoy súper agradecido, estoy contento de pertenecer a esta hermandad y a esta Federación Extremeña que llevo 50 años. El mérito nacional se le ha dado este año al Colegio Médico de la provincia de Cáceres. Es un mérito que no se ha sacado a la luz hasta ahora. No se ha dicho nada, porque se iba a hacer en Valladolid a bombo y platillo. Yo soy colegiado de honor, pero no por eso, indudablemente, se le da el mérito, sino por la labor que hacen los médicos y los sanitarios, no en este caso específico, sino a nivel regional. Pero yo, como hermandad de Cáceres, le propuse y se aprobó. Al año que viene va el Banco de Sangre, está propuesto por los méritos del mérito nacional, que es el Día Mundial del Donante de Sangre, que fue ayer, por eso tenemos esta rueda de prensa. Entonces hay que dar las gracias ya no al médico de Cáceres, sino a la región entera y a España entera, porque se vuelcan en la donación de sangre y nos ayuda mucho. Entonces yo los centros de salud los tengo que apoyar y dándole el mérito nacional al Colegio Médico de la provincia de Cáceres. Tengo que decir también que tengo 3 distinguidos del mérito nacional que se les manda un diploma, se le harán las cosas. Uno es de Coria, que se llama Jesús. Otro de Mijada, que se llama Natividad, Jesús por haber donado más de 75 donaciones, Natividad, las mujeres por donar más de 60, se da el mérito nacional, y de Azuaga. Quiere decir que ese es el mérito nacional que da la Federación Nacional de Donantes de Sangre. Los bulos, si subierais el bulo que me pasó un día, no lo queréis creer, yo lloré. Hemos tenido un momento muy difícil, yo he estado 2 meses en el Valle del Jerte, 2 horas con mi secretaria y con el Banco de Sangre trabajando, y me dicen, un pueblo que todos los que han donado sangre tienen el virus, por WhatsApp. Imaginaos el disgusto que me llevé como presidente. Ese bulo no se puede permitir a ningún precio.
que el pueblo estaba revolucionado. Pero si José María nos lleva a rajatabla el tema del protocolo, lo hemos llevado todos, y que salga un desarmado diciendo que en Extremadura que dona sangre tiene el virus. Vamos, es inadmisible lo que ha dicho aquí el señor consejero, y os lo digo a vosotros para que lo hagáis llegar firmemente, que no hay que decir mentira, hay que decir la verdad. A veces las mentiras piadosas son buenas para hacer cosas. Yo soy algún mentiroso piadoso, pero es cuando no vendo una cosa digo que la he vendido, pero no hacer daño moral como se ha hecho en esta ocasión. No tuvo importancia ninguna. Llamé al alcalde, se desmintió, y como los alcaldes han estado al unísono con nosotros y la Consejería de Sanidad lo mismo, pues Extremadura puede presumir como número 1 de España y tal vez de Europa. Quiero terminar ya. Bueno, la estadística ya la ha dicho, imaginaos, 44,6%. 7 años no es fácil mantener una empresa en primera línea, siempre hay unos baches. Bueno, pues la Consejería de Sanidad, los donantes de sangre, todas las juntas directivas, y un creciente a veces de tiempo, porque el tiempo es un tesoro, más que el dinero. Y no quisiera ya nada que deciros, daros las gracias de nuevo a vosotros, los medios de comunicación, que os voy a seguir machacando porque no puedo hacer publicidad, pero sí puedo pediros cosas para que salve vida. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Buenos días a todos. Turno ahora para las preguntas. Como viene siendo ahora ya habitual, intercalaremos las preguntas de los compañeros que están siguiéndolo por videoconferencia y los que están en la sala. Preguntas, por favor. Y una allí. Televisión Española, Engracia Cáceres. Yo quería saber cómo han cambiado precisamente esos protocolos a los que hacían referencia por el coronavirus. Bueno, los protocolos, se sigue manteniendo un control estricto de la sangre, como se hace en otras circunstancias, y evidentemente aquellas personas que tienen cualquier síntoma que pueda ser compatible con infección por coronavirus, pues evidentemente no puede donar. Y después se hacen ya los controles internos que se hacen pues con respecto a otros virus también. En todas las donaciones se controlan el VIH, se controla el virus de la hepatitis B, se controlan, es decir, una serie de virus que se transmiten por la sangre. De este virus, a diferencia de los otros, no hay ninguna evidencia en el momento actual de que se transmita por la sangre, se transmite por las gotas. Por lo tanto, aún así, es conveniente, y vamos a empezar también a hacerlo, para hacer una especie de estudio de seroprevalencia en aquellas personas que están donando sangre. Probablemente en los próximos días adoptemos el criterio de realizarles con la misma sangre que han donado, hacer ese estudio de seroprevalencia para ver cómo está la comunidad autónoma, ya que le sacamos sangre, hacerle los anticuerpos. Pero en principio no hay nada que temer, y evidentemente pues las personas que están con síntomas pues no pueden donar sangre, lógicamente. Pero por lo demás no hay ningún riesgo para la salud en este sentido. Más preguntas. Ana Grajera, de Canal Extremadura Radio. También sobre el cambio, buenos días, sobre el cambio de protocolo, mencionaban antes que ya no se realizaban en los centros de salud, sino en lugares habilitados para ello, directamente en conversación con los ayuntamientos. ¿Esto se va a seguir manteniendo en pabellones polideportivos, lugares más espaciados o no? No, se hace en todo sitio. En todos sitios que se pueda, en todo sitio que sea cómodo, en todo sitio que no haga excesivo calor, en todo sitio que esté bien acondicionado, en todo sitio que se pueda mantener la distancia de seguridad del 1,5 metros, en todo sitio que permita esa serie de condicionantes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nosotros tenemos 110 centros de salud, pero tenemos 400 y pico de consultorios locales. Esto quiere decir que tenemos más consultorios locales que centros de salud. Siempre que se puede hacer en el centro de salud, pues se hace en el centro de salud. Y cuando no es posible hacerlo en el centro de salud es cuando se requiere la participación de los alcaldes, como decía el presidente de la Federación Extremeña de Hermandades de Donantes de Sangre, para que nos cedan algunas instalaciones donde la distancia entre camillas, ahora saben ustedes que tienen que ser mayor. Tienen que ser de al menos 1,5 metros, ahora cuando entremos en la nueva normalidad, pero hasta hace poco hemos tenido que tener unas distancias superiores entre camilla y camilla, y hemos tenido que tener una serie de regulación a la entrada de la hemodonación. ¿Por qué una regulación? Pues porque ya saben ustedes que igual que cuando se va a la farmacia o igual que cuando se va a otro establecimiento, pues se tiene que mantener una distancia con la persona que le antecede, ¿no?
pero pocas cosas más. El uso de la mascarilla, cuando no se pueden mantener esas distancias de seguridad, pero siempre se busca el lugar más confortable y que reúna las condiciones para hacerlo posible. Evidentemente, si estamos en un pueblo donde lo que hay es un consultorio, que es de dimensiones pequeñas, pero tenemos una casa de la cultura, que además está refrigerada y que además permite que las camillas se puedan colocar de forma adecuada, pues elegimos la Casa de la Cultura, ¿no? Pero en los pueblos donde se puedan utilizar las infraestructuras sanitarias, evidentemente se utilizan las infraestructuras sanitarias. José Ramón Álvaro, de Canal Extremadura Televisión. Buenos días. Yo a don Jesús quería pedirle que lanzara un mensaje para ver si captamos algún donante más, ¿no? Y subimos un poco la cifra de donaciones. Y al consejero me gustaría preguntarle por otro tema, los 18 positivos del Centro de los Pinos de Plasencia que estaban pendientes de recibir algún test. A la segunda pregunta tendremos los resultados hoy, pero todavía no son conocidos, ¿vale? Bueno, te voy a contestar. El primer mensaje es que sigáis apoyando los medios, porque soy casi el primer poder, con permiso soy casi el primer poder. Yo diría que el primero en muchas ocasiones, pero siempre que digáis la verdad, porque las mentiras son muy fáciles de coger. Que nos sigáis apoyando a Extremadura, que esto es como una empresa. Yo soy agricultor, siembro cerezos. Hay que sembrarle, hay que cuidarle, hay que regarle y después coger el fruto como en este momento. Pues esto es igual. Los colegios, las universidades, la verdad que tenemos apoyo incondicional. Da gusto ser presidente de esta federación. Mi problema como presidente es no tener problemas. Imaginaos qué frase. Tampoco tengo problemas económicos, aunque esté mi consejero, que es lo que me tiene que dar el dinero. Porque si no saco debajo de tierra. Este año no le voy a pedir aumento de sueldo. Quiere decir que este año nos mantenemos. Pero ya estoy pidiendo a través de Diputación de Badajoz, Diputación de Cáceres, hacer una campaña enorme a través de las ITVs, imagínate dónde llegamos, a través de las farmacias, para repartir dísticos que estoy organizando en este momento, y no lo sabe ni el señor consejero, para que Extremadura siga en primer cabeza. Porque vosotros imagináis el día tan grande que es hoy para Extremadura, sobre todo para el director del Banco de Sangre, para el señor consejero, para Ceciliano, que también colabora mucho conmigo, y para mí en representación de las 8 hermandades. Que no es fácil mantener una empresa, yo soy empresario. Ahora estamos muy preocupados como estamos, pero muy preocupados. Pues esto es igual, esto es una empresa. Y hay que trabajar como empresa, porque si no trabajas como empresa hay que administrar el dinero público. Que yo se lo digo muchas veces, apagar las luces cuando haya que apagarlas, reciclar los papeles, pues esto es igual, la hermandad es una empresa. Y nuestro problema en Extremadura hoy no es tener problema. Y el último mensaje que te voy a dar, tú eres donante, me imagino que sí, y si no te vas a hacer hoy. Yo todos los días hago un donante, si no, no duermo a gusto. Porque entré con 18 años allí. Tengo 75 más el IVA, tengo un cáncer, tengo arritmia, tengo ya de todo. Y lo que quiero es que cuando vengan mis sucesores piensen igual, que la Junta Directiva siga igual, pero ante todo la juventud de Extremadura. Tengo una niña con 11 años, hace vídeos ya para Canal Extremadura, habla de la sangre. Hablar de ella, ¿por qué? Porque lo ha vivido en la familia. Hablar de todo. Hay muchas conversaciones. Hola, buenos días, en el ascensor. Oh, no, hay que llegar al público. ¿Cómo llegamos? Hablando y dialogando y convenciendo. Así que espero de vosotros, de medios de comunicación, que lo haga extensivo a los que no están aquí, que por parte vuestra lo comuniquéis a la juventud de Extremadura, porque también las universidades nos apoyan mucho. Este año hemos tenido que dejar de ir, y contestando la pregunta que ha hecho la señorita al señor consejero, es que ha habido momentos que estaban saturados los centros de salud. ¿Qué hemos hecho? Porque hay personas que no quieren ir al centro de salud, los donantes no querían contagiarse. Es lógico, además. Lo hemos hecho en el hotel San Pedro de Alcántara, yo lo llamo hotel, y ahí se han hecho unas extracciones maravillosas. Pero ¿por qué ahora hay que buscar sitios nuevos? Porque los centros de deporte van a actuar ya y tenemos que buscar los centros de salud y algunos ayuntamientos. Antes lo hemos hecho hasta los bares. Sacamos sangre en los bares, imaginaos. Así que hoy hemos mejorado muchísimo gracias a nuestra Extremadura, que tiene unos centros de salud maravillosos, y seguiremos haciéndolo igual, como ha dicho el señor consejero. Muchísimas gracias. Más preguntas. Juan Soriano, del diario Hoy. Sí, hola, buenos días a todos. Sí, el consejero quería saber si puede contar un poco más de ese estudio de seroprevalencia que ha iniciado con los donantes. No, la idea es que ya que le sacamos sangre, para el hecho de la hemodonación, pues lo que se le realizarían serían
estudio, si no me equivoco, ELISA, si no me corregirán, y con la técnica ELISA, que es de enzima inmunoanálisis, son las siglas del estudio de enzima inmunoanálisis, se vería si tiene anticuerpos o no tiene anticuerpos contra el virus. Si tiene anticuerpos contra el virus, pues si tiene anticuerpos contra el virus y está defendido el plasma, nos sirve además para tratar, y tiene bastantes anticuerpos, nos sirve para tratar a personas, ya saben ustedes que se ha tratado a algunos pacientes con suero hiperinmune, que quiere decir que tenían bastantes defensas frente al virus, pues si detectamos en el análisis ELISA que le hacemos algún paciente o alguna persona, algún donante que tiene ese tipo de plasma, nos serviría incluso para tratar la enfermedad por coronavirus en estadios graves, ¿no?, que es para lo que está indicado el plasma hiperinmune. Y si no, al menos conoceremos cuál es la realidad de nuestros donantes. ¿A quiénes se le va a realizar? Pues a todos los donantes de un periodo determinado, pero todavía no está cerrado, está demasiado incipiente todavía el tema, y yo creo que puede ser un complemento muy bueno a la tercera oleada o a la segunda oleada que está realizando el estudio de seroprevalencia el Instituto de Salud Carlos III, ¿no? Esa es un poco la filosofía del estudio. Pablo Caro, de la agencia EFE. Sí, buenos días. A ver, yo quería hacer un par de preguntas. Este estudio de seroprevalencia, en cualquier caso, que aunque está en una fase incipiente, sería también para nuevos, porque podría ser un efecto llamada, pues entendiéndolo positivamente, alguien que se hace donante y de camino sabe la situación que tiene. Y segundo, pues mira, si tiene esa ventaja, bienvenido sea el nuevo número de donantes. Y después, sé que ha habido durante la etapa del coronavirus, bueno, todavía, cita previa, porque yo soy donante, cuando yo al banco de sangre estaba como loca la de Centralita dando. ¿Va a seguir el tema de citas previas cuando van a los municipios o ya se vuelve a la normalidad? Cuando pasemos a la nueva normalidad, que es el día 21 de junio, las cosas deberían volver a ser lo más normales posible, guardando, ya digo, la distancia de seguridad del 1,5 metros. Evidentemente hemos pasado por una fase de desescalada y, como es lógico, el director del Banco de Sangre Regional estaba preocupado porque el Servicio Extremeño de Salud contase con la sangre suficiente para tratar a las personas, sobre todo porque hemos tenido una enfermedad infecciosa y en algunas circunstancias se daban alteraciones vasculares que han conllevado que se haya necesitado sangre, aparte de que estábamos dando muestras constantes en las últimas fases de desescalada y de normalización de la atención sanitaria, con lo cual, en ese sentido y para facilitarle las cosas a las personas y que no se produjesen aglomeraciones, porque eso iba en contra de la fase de desescalada, es por lo que se ha recurrido a la cita previa, igual que hemos tenido que pedir cita previa. Perdónenme con el ejemplo, pero, por ejemplo, para ir a las peluquerías, cuando se abrieron, teníamos que pedir cita previa. Ahora ya podemos ir a las peluquerías sin tanta cita previa en bastantes ocasiones, y en la fase de normalidad, pues ya la cita previa no será obligatoria, ¿no? Con lo cual, también en esto entrará la nueva normalidad. Lo que no queremos es que se aglutine gente y se hagan aglomeraciones que conlleven a un riesgo para la transmisión del coronavirus. Es decir, no queremos que la donación de sangre sea perjudicial, cuando es un hecho de los más hermosos que existen, ¿no? El hecho de la hemodonación. Sabiendo que no se fabrica la sangre, la única posibilidad que tenemos de tener sangre en el Servicio Extremeño de Salud para poder realizar todas las atenciones a nuestros pacientes, para poder proteger la salud de nuestros ciudadanos, es el hecho de la hemodonación. Y eso tiene que quedar muy claro a lo largo y ancho de nuestra tierra, para que fomentemos, incluso desde la escuela, como se está haciendo, el hecho de la hemodonación. José Luis Hernández, de la cadena SER. Buenos días. Una pregunta para Jesús, porque, como bien decía, este año las universidades, que es esa cantera, por así decirlo, de donantes, no se ha podido realizar las extracciones. Se va a planificar a través de las hermandades, a través del Banco de Sangre, extracciones extraordinarias en la universidad. Y dos preguntas para el consejero. La primera, sobre residencias de ancianos. ¿Cuál es la situación
en el día de hoy tras el fin de semana, si ya se han conseguido reducir todavía el número de residencias afectadas y hablando también de sangre y de donación, ¿cómo se encuentran las listas de espera quirúrgicas? ¿Cuál es el dato actualizado y si se ha conseguido ir reduciendo esas listas de espera que quedaron de las primeras semanas de la pandemia? Bueno, te contesto yo con permiso del consejero en la primera pregunta. Teníamos un proyecto maravilloso para las universidades de un dinero que me he negado a recibir. Imaginaos la humanidad que tiene la hermandad, y eso no lo sabe nadie en Extremadura, solamente nuestro subdelegado del Gobierno de Cáceres, de la Fundación Balondo. Te estoy hablando de Cáceres, te puedo hablar de la región. Y tenemos un cuento, un libro, para darle cultura a los estudiantes, para las universidades. Teníamos unos regalos, unos gitasoles para dárselos. Lo tenemos que aplazar, pero indudablemente, como vamos a ver a las universidades, el trabajo que no hemos hecho el año pasado lo tenemos que hacer este año. Para nosotros es una fuente de riqueza porque son todos jóvenes. Tengo que recordar aquí también el CEFOC, Votua, que eso también es importantísimo para Extremadura, que sepáis que los militares y va José María y le abren todas las puertas, que los estudiantes de los colegios de Extremadura, las universidades están abiertas, tienen el mérito nacional, tienen una obligación, porque yo les doy el caramelo, luego les pido, en nombre de la Federación, quiere decir que estamos abiertos a todos los estudiantes y son el futuro, la cantera, porque ya cuando llegan los 70 años, 65, ya no puedes donar, hay muchas enfermedades, muchas pastillas y es nuestro futuro. Los colegios, dale charla, estamos dando unos cuentos, tu sangre fuente de vida, etcétera. Quiere decir que Extremadura se mueve mucho a nivel de la juventud, que son los futuros donantes y son los que van a llenar el banco de sangre en un futuro. Con respecto a la segunda pregunta que hacía, José Luis, en residencias de ancianos todavía no tenemos los datos. Se lo decía su compañero cuando me ha preguntado por los 18 residentes que están en la residencia de Los Pinos. Pero yo espero que hoy quede libre alguna más, pues porque en muchas de las 6 residencias o en bastante parte de las 6 residencias que les decía que estaban afectadas el sábado pasado, hay ya una persona aislada, en la mayoría de los casos, una o 2 personas aisladas, con lo cual es bastante probable que queden algunas residencias más libres. Y con respecto a la lista de espera quirúrgica, mire, hemos sido capaces de recuperar en un porcentaje importante la actividad quirúrgica, pero que vamos a tener unas listas de espera más abultadas que en el semestre, que en el semestre del año anterior con el que es comparable, eso no le quepa ninguna duda. En los primeros días de julio procederemos, como dice la Ley de Tiempos de Respuesta en Atención Sanitaria Especializada, a dar los datos de lista de espera, y, por lo tanto, procederemos a comunicar cuánta actividad se ha recuperado. Yo calculo que en este momento se debe haber recuperado entre un 40 y un 50% de la actividad quirúrgica, alrededor de un 60%, entre un 60 y un 70% de la actividad en consultas externas y entre un 50 y un 60% se ha debido recuperar en pruebas diagnóstico-terapéuticas. Con lo cual, aún así, quedarán todavía bastantes pacientes en lista de espera o serán más de los deseables que tendríamos. Además, en Extremadura se ha adoptado el criterio, no sé si en otras comunidades autónomas, se ha adoptado el criterio de que en lugar de sacar a la gente que rechazaba la intervención quirúrgica o que rechazaba de forma voluntaria la prueba complementaria o que rechazaba voluntariamente la consulta externa por miedo a cogerse el coronavirus, y ha habido mucha gente que ha rechazado esas citas, aunque lo hayan hecho, nosotros lo hemos puesto como no programables, para no sacarlos de las listas de espera. Por lo tanto, seguiremos manteniendo unas listas de espera importantes pero reales. Y eso yo creo que es actuar con honestidad y creo que es actuar con ética en la gestión de las listas de espera sanitarias por parte del Servicio Extremeño de Salud. ¿Alguna pregunta más? Pues gracias a todos. Muchísimas gracias a todas y a todos.